Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Bendiciones. Ya está haciendo un poquito de calor, ¿verdad? Ya se fue el frío un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es intercediendo por generaciones. Nosotros sabemos que la intercesión es el acto de orar por otras personas, pero también podemos interceder por nuestros familiares futuros, por generaciones. Como así también la Biblia habla de que hay bendiciones generacionales y la Biblia también indica que hay maldiciones generacionales, también Dios nos entrega una herramienta para que nosotros podamos interceder por aquellas cosas que puedan pasar o que inclusive hayan sucedido y nos corresponda a nosotros pagar. Entonces, la primera parte vamos a hablar de la autoridad espiritual para interceder por generaciones. Cuando hablamos de interceder por generaciones, no estamos hablando solo de orar por nuestros hijos o por nuestros nietos. Estamos hablando de pararnos espiritualmente entre Dios y el futuro. Estamos hablando de asumir una responsabilidad que tiene peso eterno, porque la fe que vivimos hoy puede convertirse en la herencia espiritual de mañana. En Job 1:5 encontramos: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Holocausto, que ofrecía sacrificio, entregaba algo al Señor. En este tiempo podían ser animales, podían ser cosas que se quemaban, que simplemente se eliminaban para un sacrificio. Por lo general era lo mejor que ellos tenían, y lo hacía en este caso Job, inclusive por cosas que podrían pasar en el futuro con sus hijos, con sus nietos, con familiares suyos. Aquí vemos a un padre que entiende algo profundo. Job no esperaba ver el pecado para reaccionar. O sea, él no estaba esperando que el pecado sucediera en sus familiares para reaccionar. Él se anticipaba. Él intercedía antes. Él se levantaba de mañana, él santificaba. Quiere decir que hacía un sacrificio en cuestión de tiempo también. No es orar cuando a mí, bueno, hoy tengo tiempo y yo oraré, sino es establecer un tiempo durante el día y decir: hoy, en la noche, antes de dormir, siempre no me voy a dormir si no oro, o apenas me despierto en la mañana, o las dos cosas, o un momento en la tarde, pero establecer un tiempo, así como uno tiene sus actividades diarias, para hacer nuestras oraciones. Y en esas oraciones, así como pedimos por nosotros, podemos pedir por los demás. Y en este caso, para este tema, estamos refiriéndonos a lo que son, lo que viene siendo las generaciones que vienen. Entonces, él santificaba y todo se hacía en el nombre de Dios en este tiempo. Esto nos enseña que la intercesión generacional es preventiva, no solamente correctiva. Nosotros no oramos solo cuando el problema explota, oramos para que el problema no gobierne el destino de los nuestros. Eso es amor espiritual maduro. Digamos, si estamos viendo que en nuestro alrededor, nuestra familia, alguien está proclive al pecado o que tiene posibilidad de quizás cometer algunos traspiés, podemos orar por eso preventivamente. No estamos declarando nada, sino que estamos previniendo. Podemos en esa oración pedirle al Señor que todo espíritu de influencia demoníaca se vaya de la mente de esa persona que queremos. ¿Correcto? Esa es una forma que podría ser. Oramos para que el problema no gobierne el destino de los nuestros. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. En la Biblia hay partes en las que habla una persona que está adorando al Señor, pero hay partes en las que Dios mismo está hablando. Y en esta parte es Dios mismo hablando, que está diciendo que buscó a una persona para que intercediese y no la encontró en ese momento. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Eso significa colocarse entre el juicio y la misericordia. Como decíamos, es una herramienta espiritual que podemos utilizar. Eso significa asumir responsabilidad espiritual. Interceder es decir: Señor, si hay una grieta, aquí estamos nosotros. No culpamos generaciones pasadas, no criticamos a las nuevas generaciones, nos ponemos en la brecha. Eso es madurez espiritual.
Ahora entendamos algo todavía un poquito más profundo. Muchas veces existen patrones generacionales, formas de pensar, reacciones repetidas durante generaciones, debilidades que parecen heredarse. Y la Biblia tampoco ignora esta parte. Vamos a ver qué encontramos en Éxodo 34, 6, 7. Seguimos en el Antiguo Testamento. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a analizar esto bien porque aquí estamos viendo dos cosas. La consecuencia del pecado se puede extender. Algo que hago yo puede extenderse a mis hijos, puede extenderse a mis nietos. Lo dice la Biblia, estamos simplemente explicándolo. Pero la misericordia del Señor es mayor. ¿Ok? Dice que guarda misericordia a millares. Eso significa que la gracia supera la cadena del pecado. Y ahí es donde entra Cristo en la ecuación. Porque cuando el Señor envía a Cristo, el objetivo de Cristo desde que nació era la cruz, era morir por nuestros pecados. Y en Hebreos 7:25 encontramos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive para interceder por nosotros. Nosotros no intercedemos solos. Nos unimos a la intercesión eterna del Hijo. Él ya abrió el camino. Él ya pagó el precio. Cuando Jesús muere en la cruz, paga por nuestros pecados y la cruz se convierte en un acto eterno. Cuando nosotros pedimos algo, luego nos enseña la Biblia y nos enseña el mismo Cristo, debemos de pedir en el nombre de Cristo. Y esa intercesión, cuando hacemos oraciones ahora, en este momento de la historia, todo lo que pedimos lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pido por mi nieto que está creciendo y está empezando veo que tiene una tendencia que a lo mejor se está peleando mucho con sus amiguitos en la escuela. Está un poquito agresivo, Señor. Intercedo por eso para que haya paz en su corazón. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, ¿no? Pon paz en su corazón, ponle que se dé cuenta cuando algo no es de ti, Señor. Y esa es una oración de intercesión, ¿ok? Entonces, te lo pido en el nombre de Cristo. Eso nos da autoridad espiritual. No oramos desde la culpa, oramos desde redención. Ahora viene algo esencial. Si vamos a interceder por generaciones, debemos prepararnos nosotros. No podemos vivir desalineados y pretender autoridad espiritual. Nosotros tenemos que estar alineados con el Señor. Y eso no es condenación, eso es coherencia, coherencia espiritual. En Salmo 24, 3, 4 encontramos: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La intercesión comienza con limpieza interior y Cristo nos da la herramienta del arrepentimiento. Quiere decir que nosotros en la oración, si sabemos que tenemos que orar por alguien, pero además sabemos que nosotros estamos en pecado, en ese momento nosotros oramos, pero además en esa oración, antes de empezar, estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, límpiame de mis pecados, me arrepiento de todo mal que he hecho, de los pasos malos que he hecho en esta semana, Señor. Me pongo delante de ti, perdona mis pecados y asumo ese sacrificio en la cruz de Cristo por mis pecados, Señor. Y ahora que sé que me has perdonado, quiero pedirte por. ¿Correcto? Entonces, manos limpias hablan de acciones. Corazón puro habla de intenciones. Si queremos que nuestras generaciones caminen en luz, nosotros debemos caminar en luz. La autoridad espiritual nace de una vida alineada, no perfecta, pero rendida. No perfecta porque vamos a estar en pecado quizás y tenemos la oportunidad de ejercer también el arrepentimiento. ¿Ok? Pero no es el arrepentimiento de me arrepiento hoy y mañana vuelvo al pecado. Es el arrepentimiento correcto, coherente. Es un arrepentimiento que viene del corazón. Entonces tiende a limpiarnos y abrir un espacio para que nosotros reemplacemos ese pecado por una acción que sea honesta espiritualmente delante de Dios. En 2 de Timoteo 1:5 encontramos: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe puede habitar en generaciones, es heredable. La fe que uno establece en uno mismo puede ser heredada a los hijos, puede ser compartida con los vecinos, pero en este caso de herencia puede ser heredada a los hijos, puede ser heredada a los nietos. Quiere decir que no solamente estamos trabajando en nosotros, estamos trabajando en las generaciones que vienen después de nosotros. Eso significa que lo que cultivamos hoy puede sembrarse mañana. La intercesión no es solo palabras, es cultura espiritual, es coherencia diaria, es vivir lo que declaramos. Cuando vivimos así, la iglesia se convierte en guardiana espiritual del futuro. Y la iglesia es lo que somos nosotros reunidos delante del Señor. No somos espectadores del deterioro moral, somos intercesores del propósito eterno. Y el Espíritu Santo siempre nos está ayudando. Cuando Cristo va a los cielos, nos deja su Espíritu Santo que llega en Pentecostés. Y es el Espíritu del Señor el que nos ayuda a que nosotros podamos ahora hablar de Él, hablar en su presencia, establecerlo a Él en nuestros corazones, en esta casa de oración, en nuestra vida diaria. Y sabemos que Él es el que nos está ayudando. Nosotros somos como los pámpanos, ¿verdad? Como las ramas por donde el Espíritu Santo, que sería la salvia, va por dentro de nosotros y luego vienen los frutos, que son los frutos del Espíritu. Podemos dejarnos usar por el Señor para que Dios pueda actuar en lo que Él corresponde hacer para esas personas por las que estamos orando en intercesión. En Romanos 8, que ya hemos leído hace un momento, nos enseña que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nunca estamos solos en esta tarea. Quiere decir que no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Nosotros hacemos todo esto porque es un mandato del Señor. El Señor nos manda a interceder. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esa segunda parte cuando Sandra nos explique qué viene después. Pero antes vamos a hacer una oración para finalizar esta primera parte. Señor, hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que necesitamos primero ser alineados nosotros. Limpia nuestras manos, purifica nuestro corazón, endereza nuestras intenciones. Que nuestra vida no contradiga nuestra intercesión. Gracias porque Cristo vive para interceder por nosotros. No estamos clamando desde derrota, estamos clamando desde la victoria de la cruz. Tu sangre, Padre, tiene poder para romper toda cadena generacional. Tu gracia es mayor que cualquier error pasado. Hoy nos ponemos en la brecha por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por aquellos que aún no han nacido. Declaramos que tu misericordia los alcanzará. Danos perseverancia, Señor. Danos también coherencia espiritual. Danos hambre de santidad, de buscarte y parecernos más a Cristo. Que nuestra casa sea altar para tu presencia, Señor. Que nuestra vida sea ejemplo, Señor. Y que cuando las futuras generaciones miren atrás, puedan decir que hubo hombres y mujeres que oraron por ellos. Que hubo fe que nunca fue fingida. Que hubo amor verdadero. Y que tú, Señor, fuiste fiel. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Okay. Esta segunda parte vamos a hablar de la fe que sostiene la intercesión hasta ver el cumplimiento. Porque muchas veces nosotros empezamos a orar e interceder un día y al día siguiente, como no vimos nada, dejamos todo. Entonces, lo que Dios quiere con nosotros es constancia. Entonces, ¿por qué? Porque estamos intercediendo por generaciones. No por una cosa rápida, sino por los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones que van a venir después de ellos. Entonces es por mucho tiempo, es constancia lo que necesitamos. Vamos a leer Lucas 18 del 1 al 8. Y acá es cuando le dicen a Jesús cómo orar y les enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Pero luego de eso dice lo siguiente, vamos a ver. Sí, Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar,
diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, no le hacía caso. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que habrá cristianos, personas que crean en Dios, que van a pedir y clamar constantemente. Va a haber eso porque acá empieza diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es que vamos a abrir la boca y vamos a ver un resultado, sino Dios quiere una constancia de nosotros, como dice, un corazón limpio, manos limpias, un corazón puro, que nosotros seamos constantes. Y acá con esta parábola que es de la viuda y el juez injusto, está indicando que el juez no le hace caso a la viuda porque es bueno, porque respeta a los hombres, sino porque le es molesta. Quiere decir que el ser humano falla de distintas formas, no te escucha, no te hace caso. Pero por eso dice cómo es Dios. Cuando uno clama día y noche, ¿te dejará? ¿Tardará Dios? Y luego dice, Él pronto les hará justicia. Quiere decir que siempre Dios está oyéndonos. Dios no, Él siente compasión y misericordia grande de nosotros. Él quiere darnos todo, pero nos está enseñando que no desmayemos, que seamos constantes, ¿sí? La, la intercesión generacional demora años, pero no es que va a un saco roto, va ahí, va llenando una copa de nosotros lo que estamos pidiendo, y esa oración sube a los cielos y se va acumulando y siempre va a haber resultados. Es como que si uno quiere demoler una fortaleza, hay algo ahí de generación en generación que estamos viéndolo pasar y decimos, esto es generacional, hay algo ahí, que hay un traspiés, hay un pecado ahí, y alguien va viendo espiritualmente y no va hablando, sino orando a Dios: Señor, para que las próximas generaciones no tengan esto, no tengan el otro, porque Dios nos deja ver espiritualmente. Es como que si tiramos y vamos clamando y tirando, seguimos viendo la muralla, pero espiritualmente eso va haciendo efecto y va a haber un momento en que esa muralla va a caer, porque siempre está escuchando Dios lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Por eso Dios requiere de nosotros una fe madura, no una fe de niños, sino una fe que no dependa de nuestros sentimientos, que no dependa de cómo nos sentimos, de cómo amanecemos, de lo que nosotros creemos. Un día creemos al Dios, en otro siguiente dudamos. No, tenemos que ser constantes. ¿Sí? Por eso dice, Dios nos hará justicia a sus escogidos, se tardará en respondernos, y eso dice la lectura, que no tardará. Luego en Hechos 16:31 dice, aquí está hablando de Pablo y Silas, que los metieron a la cárcel, luego hubo un terremoto y sus cadenas y todo se desprendieron. Y que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le dijeron eso? A uno de los soldados que estaba resguardando la prisión. Al ver el terremoto pensó que todos los prisioneros se habían escapado, pero no, ellos seguían ahí. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, no hagas esto, detente, nosotros estamos acá.
Y al ver que estaban ahí y al ver todos los milagros que habían pasado Pablo y Silas, que estaban evangelizando mientras que estaban ahí, él se convirtió a Dios, él creyó en Dios tanto e inmediatamente él y su casa creyeron en Dios. Entonces, Dios obra en nosotros, pero no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones que vienen. Entonces, nuestra fe abre una puerta espiritual a nuestras siguientes generaciones. Como Arturo estaba leyendo la carta de Pablo a Timoteo y ahí decía, Timoteo, tú que tienes algo así decía, ¿no? Una fe genuina que también lo tuvo tu abuela y también lo tuvo tu madre. Entonces ahí vienen las generaciones, es como una puerta abierta. Así como personas pueden tener una puerta abierta a pecado, también tiene puertas abiertas a fe. Por eso nosotros, como decía Arturo, antes de interceder por otra persona, antes de atar y reprender algo, nosotros tenemos que cerrar las puertas de pecado, no tener esas puertas abiertas, porque si no, ¿con qué autoridad vamos a poder orar por esas cosas? Tenemos primero que cerrar puertas, estar a cuentas con Dios. Luego, en Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces ahí vemos la bendición de Dios es por generaciones, y no dice por una, dos, tres, es 1000 generaciones, son muchas generaciones. Entonces, ¿qué importa que hayan pecados que tal vez ni sabemos de nuestro tatarabuelo o de mucho antes? Si ya en esa generación alguien aceptó a Cristo, alguien abrazó el pacto de Jesús, abrió la puerta a la generación de ¿qué? De bendición. Entonces Dios es el que va rompiendo esas cadenas. Luego en Marcos 9, 23, 24 tenemos, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Porque uno a veces cree o quiere creer, pero también uno necesita esa ayuda. Señor, ayúdame en la incredulidad. Yo quiero ese milagro, necesito ese milagro. Y acá era que él estaba pidiendo por su hijo, que era mudo y era endemoniado, no podía hablar ni oír. Luego, en Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué tal bendición? A un profeta, si tú tienes el don de la profecía, ese don no se va, ese don te lo dio Dios. Vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, tú tienes ese don. ¿Y qué dice? Y ese don no faltará de tu boca. No porque tú no abras la boca por O por B, quiere decir que no tengas, tú tienes ese don. No faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Qué gran bendición. Y eso es lo que debemos de orar. No porque no veamos en ese momento a nuestros hijos o a nuestros nietos, significa que la palabra de Dios, tal vez acá falló. Dios no falla, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya vio presente, pasado y futuro. Y Él sabe de qué estamos hechos y Él sabe por qué cosas vamos a pasar y cómo nuestro camino se va a enderezar. Lucas 11 del 5 al 8. Y acá hay otra parábola y dice, es una historia, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío, pero no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por la amistad,
Si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, insistes, Él se levantará y te dará todo lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Acá, con esta pequeña historia, nos da el ejemplo de cuánto muchas veces tenemos que orar, aunque no veamos un cambio, aunque a veces hasta veamos que todo se puso peor, retrocedió, el problema se agrandó y decimos, esto no funciona por gusto, me estoy levantando en la madrugada, estoy orando en todo momento y yo no veo nada. Ese es el mismo enemigo poniéndote miedo, porque en lo espiritual, claro que estás avanzando. Entonces esto es insistencia, dice, cuando necesitas pan, no siempre es una necesidad que hay, puede ser una palabra, salud, algo que estás pidiendo por otra persona, no lo estás pidiendo para ti. Entonces ¿qué te dicen? No molestes, no puedo ayudarte, ¿qué te dirán? Se burlarán de ti, cualquier cosa. ¿Y qué dice? Aunque no lo haga por la amistad, lo va a hacer porque lo estás importunando, lo va a hacer porque estás incomodando y por tu audacia en tu insistencia. Entonces, de ahí, después de ahí que está en Lucas, si siguen el versículo, Lucas 11, versículo 9 dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán. ¿Recibirán qué? Lo que están pidiendo. Entonces, ustedes piden lo que quieren y si eso está en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque Él no va a hacer caso si es que es algo egoísta, pero si es algo que está alineado a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. ¿En qué tiempo? Dios es el que sabe. Nosotros no podemos apurar a Dios, decir, Señor, era para ayer y lo queremos para el lunes. No, Dios no es esclavo de nosotros. Dios sabe en qué momento lo va a dar y va a ser en el tiempo perfecto, en el tiempo que tenemos que aprender, tenemos que saber y Él sabe en qué momento lo va a hacer, ¿sí? Dice, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, todo aquel que se acerque a Él y le pida, Él lo va a dar, ¿sí? Y acá nos indica que si nosotros siendo humanos le damos buenas cosas a nuestros hijos, como decíamos hace unas semanas, ¿cuánto no Dios nos lo va a dar a nosotros? Y dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Ninguno de nosotros hacemos eso, ¿sí? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, ¿sí?, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a revelarnos el camino y todas las cosas como tienen que ser. Él tiene una misericordia muy grande con nosotros y una paciencia infinita con nosotros. Como dicen, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él no nos pone un límite, no nos dice, sí, si esta semana no cambias, ya. Si este día no te levantas, intercedes y pides de corazón por toda tu familia, Él está esperando que esa paciencia, que ese amor florezca en nosotros, ¿sí? Vamos a terminar todos acá con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos fuerza. Te pedimos hoy que nos des fuerza, Señor, para orar en intercesión por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos y por todas las generaciones que lleguen, Señor, para no desmayar, para creer en tu palabra, porque tú nos vas a dar esa fuerza, Señor, de poder continuar, de no vencernos por el cansancio, Señor, porque tus pensamientos son mayores a los nuestros, Señor, y tú tienes planes perfectos para todos ellos, Señor. Queremos perseverar hasta ver tu promesa cumplida, Señor. Declaramos tu pacto sobre todas nuestras generaciones. Que nuestros hogares, Señor, sean el testimonio de tu reino.
Guárdanos, Señor, de la incredulidad que a veces guardamos en el corazón, Señor. Que tengamos esa fe enorme, Señor. Y como dice tu palabra, ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, haz que nuestra fe sea un ejemplo y que nuestra vida sea un altar para ti. Para que nosotros podamos creer, podamos hablar de ti a nuestros hijos, a nuestros nietos, y así que tu palabra vaya de generación en generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.